El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los Ángeles de Juan. Señoras y señores, muy buenas noches. Les habla Juan Guillermo Ríos. Estamos en Los Ángeles de Juan. Y como todos los miércoles a esta hora, en vivo y en directo por el Canal 1, estoy con Cindy y con Yuriko. Cindy, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Me alegro de verte. Yuriko, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Ustedes saben, ustedes que nos siguen cada 8 días después de CMI, que siempre tenemos un tema para desarrollar aquí en Los Ángeles de Juan. Esta noche el tema es la justicia en Colombia. Ustedes, mis queridos televidentes, los ciudadanos que viven del trabajo honesto y pagan impuestos, ¿ustedes creen en la justicia en Colombia? Hay una supuesta crisis de confianza y de credibilidad de los colombianos frente a quienes imparten justicia. Nuestro productor general, Diego Restrepo, nos presenta el tema. Yo los invito para verlo. A la fecha hay más de 2 millones de procesos judiciales represados en el país. Y es que Colombia, según un estudio del Banco Mundial, es el 7º país en el mundo con la justicia más lenta. Y se ubica incluso después de países como Surinam y Guatemala. Según el Banco Mundial, 1.346 días es el promedio de lo que demora en resolverse un proceso judicial en Colombia. Pero el problema de la justicia no radica solamente en su pasmosa lentitud. La falta de coordinación entre las ramas del poder público y el choque de poderes no permite garantizar el buen desempeño del servicio de justicia. Además, la rama judicial no cuenta con una debida pedagogía de la comunicación como si la tienen las otras ramas del poder, y para el ciudadano de a pie es muy complicado entender su funcionamiento y acceder a sus servicios. Los colombianos piensan que la justicia hoy está en serios problemas, y esto debido a que las expectativas de los ciudadanos frente a la eficacia e imparcialidad de la justicia en Colombia han aumentado considerablemente, y la percepción generalizada de la opinión pública es que ya no hay fe en la justicia. Recordemos casos como los del cartel de Palo Quemado, en donde se comprobó que algunos jueces negociaban libertades y otros beneficios cobrando hasta 50 millones de pesos. La fuga de la excontralora de Bogotá, Sandra Morelli, quien justificó su huida con el argumento de que las investigaciones en su contra estaban viciadas por la presunta falta de imparcialidad del fiscal. Las megapensiones, en donde el Consejo de Estado le ordena al Fondo de Pensiones del Congreso pagar 1.500 millones de pesos a 7 excongresistas. El uso abusivo y descarado del carro oficial del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Gabriel Miranda, quien fue sorprendido por las autoridades cuando al parecer protagonizaba actos obscenos con su novia, y los viajes en yate de los magistrados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos casos, junto con la falta de fe en las instituciones judiciales, llevan a pensar que en Colombia la justicia sí cojea, pero además no llega a quienes de verdad lo requieren. En Los Ángeles de Juan vamos a tratar el tema con un invitado que les tengo muy especial y por supuesto con la visión desde la academia en vivo acá en Los Ángeles de Juan después de comerciales. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en Los Ángeles de Juan, abrimos el debate. Cindy, ¿usted qué piensa de la justicia en Colombia? Bueno, Juan, yo creo que, así en primera instancia, te voy a decir que yo creo que los colombianos nos merecemos una justicia mejor, que realmente interprete nuestra Constitución y nuestra ley. Yuriko, ¿qué piensa usted de la justicia? Bueno, yo me uno a lo que dice Cindy. Los colombianos no solo merecemos, sino que por ley tenemos que respetar nuestros derechos de la Constitución y la ley. Y bueno, yo creo que eso es un derecho sagrado de los colombianos. Gracias, Cindy, gracias, Yuriko. Como todos los miércoles en Los Ángeles de Juan, tenemos siempre invitados muy especiales. El primer invitado de hoy es el señor ministro de Justicia, Yesid Reyes. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Se especializó en Derecho Penal y también es especialista en Criminología. Yo quiero recordarles que es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Es un jurista con 25 años de experiencia en el área del derecho penal. Además, es catedrático de la Universidad de los Andes desde el 2006. Señor ministro Yesid Reyes,
no sabe la alegría que me da tenerlo en Los Ángeles de Juan. Muchas gracias, Juan Guillermo. Muy contento de estar en su programa. Gracias. Fuera de su extraordinaria formación académica y profesional, quiero comentarles esto. El doctor Yesid Reyes es un ser humano impecable, fuera de serie. Lo conozco a él hace años, conozco a su familia. Y yo doy testimonio, aunque él no necesita de esto, de su honestidad, pero ante todo de su amor por Colombia y por los colombianos. Es hijo de un mártir de la patria, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, asesinado por terroristas al servicio del narcotráfico en la infame toma del Palacio de Justicia. Ministro, como le dije ahora, sus triunfos los tomo como propios y quiero que siga adelante, y sé que va a ser un ministerio suyo de mucha recordación para Colombia. ¿Cómo y cuándo puede tener Colombia una justicia pronta y cumplida y de fácil acceso al ciudadano, ministro? Muchas gracias, Juan Guillermo. Los problemas de la justicia son realmente muchos, pero al final todos terminan desembocando en una falta de confianza de la ciudadanía frente a la administración de justicia, que es lo que terminamos viendo en las encuestas y es lo que provoca comentarios como las de sus ángeles. Yo creo que es muy importante hacer intervenciones puntuales en distintos aspectos del funcionamiento de la administración de justicia que permitan que el ciudadano pueda tener un acceso fácil a la administración de justicia, que el contacto con los operadores de justicia sea sencillo, que sientan que los operadores de justicia se preocupan por sus problemas independientemente de la magnitud de los mismos, y también es muy importante que encuentren una solución relativamente rápida a esos problemas. Por eso creo que la solución a todos estos inconvenientes no pasa necesariamente por grandes reformas legales. ¿Por dónde pasa, ministro? Yo creo que fundamentalmente hay que mejorar temas de gestión de la administración de justicia, sin que eso quiera decir que no haga falta ni una sola modificación legal, pero creo que en buena parte hay problema de gestión en la administración de justicia y sobre todo de corregir temas puntuales en el funcionamiento. Hay una cosa muy curiosa con la percepción negativa que la gente tiene hacia la administración de justicia, que las últimas encuestas la tasan alrededor del 75%, que es tremendamente alta. La curiosidad consiste en que el 90% de los colombianos creen en la tutela, y la tutela es una forma de administrar justicia. Ese es un punto muy interesante porque muestra que la desconfianza de los ciudadanos no es en general hacia cualquier manifestación de justicia, sino hacia determinadas manifestaciones de esa justicia. Muy focalizadas, ¿no? Es muy focalizada y la tutela, lejos de querer terminarla, debemos cuidarla como un muy buen referente de la forma como funciona la administración de justicia y en parte todo el Estado. Si me permite usted, además sí, la tutela es un logro de los ciudadanos en la Constitución del 91. Es un gran logro, pero además la forma como ha venido funcionando, el alto índice de credibilidad que tiene la ciudadanía nos muestra el camino que debemos seguir en una reforma a la administración de justicia. Si uno se pregunta por qué la gente cree en la tutela, las respuestas serían las que le mencioné hace un rato, porque es muy fácil acceder a un juez de tutela, porque atiende cualquier clase de reclamo de los ciudadanos, por pequeño que le pueda parecer a la ciudadanía, y tercero, porque lo resuelve en un tiempo relativamente corto. Claro. Entonces, si le quisiera resumir en una frase, la reforma que necesita la administración de justicia nuestra es la de tutelarizar la justicia, conseguir que todos los demás aspectos de la administración de justicia funcionen de una forma similar o igual a como funciona la tutela. Usted sabe, señor ministro, que siempre tenemos un invitado de la academia. Y hoy nuestro segundo invitado es el doctor José Gregorio Hernández. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue magistrado de la Corte Constitucional y fue presidente, un gran presidente de la Corte Constitucional. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, es columnista de Caracol Radio, comentarista en la cadena Melodía,
es autor de muchísimos libros, entre ellos Poder y Constitución y Reformas Constitucionales e Inconstitucionales. Actualmente es el rector de una gran universidad, como es la Universidad del SINU. De tal manera que yo quiero darles la bienvenida a este programa y quiero que se sienta en su casa. Bueno, Juan Guillermo, muchas gracias. Un saludo cordialísimo al señor ministro, a todos a quienes nos acompañan en este esquema de programa que dirige muy acertadamente Juan Guillermo, y a todos los televidentes, por supuesto. ¿Qué opiniones tiene usted sobre lo que expresó el ministro alrededor de cómo lograr una justicia de más fácil acceso al ciudadano? Yo coincido con el señor ministro en muchos aspectos de lo que acaba de expresar. Conozco perfectamente la trayectoria del señor ministro, sé cuál es su experiencia académica, sé cómo el señor ministro a lo largo de muchos años ha ido forjando su propio enfoque sobre la administración de justicia, primero desde el campo puramente privado y ahora desde la perspectiva de alguien que ejerce el cargo más importante en esta materia dentro del gobierno. De modo que, primero que todo, muy complacido de estar aquí con el ministro de Justicia, pero segundo, también en el entendido de que toda la sociedad tiene que participar en este tema relacionado con la administración de justicia. Porque es que el problema, Juan Guillermo, no es simplemente el de las altas cortes de justicia. El problema no es el de la Procuraduría General de la Nación. El problema no es el de la Defensoría del Pueblo. El problema no es el de si hay o no comisión de acusaciones. Esos son asuntos que desde luego se pueden tratar en el campo de las reformas que se pudieran introducir en la Constitución de 1991 si consideráramos que algunas de las instituciones son equivocadas, y yo creo que hay muchas que tienen falencias. Pero el problema del ciudadano común y corriente, me pareció entenderle algo de eso al señor ministro, es otro. Es un problema relacionado con el acceso efectivo a la administración de justicia. El ciudadano hoy por hoy, y los televidentes me lo entenderán porque muchos de ellos lo estarán sufriendo. El problema de hoy no es el de si un magistrado dura 8 años, 10 años o 12 años en su función. El problema es si el ciudadano común puede tener acceso efectivo, real, a un juez, a un magistrado. Pero eso no es poder presentar un memorial, es que el ciudadano sepa que dentro de un tiempo razonable se le va a resolver. Eso no está pasando. Ese es el punto. Señor ministro, y lo mismo el señor rector de la Universidad del SINU, el doctor José Gregorio Hernández, Cindy Yuriko, y los televidentes los quiero invitar para que vean el siguiente informe realizado por nuestro periodista Alejandro Ochoa. 27 días ya completa el paro nacional de jueces organizado por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial Azonal Judicial, la cual le pide al gobierno 6 puntos claves para que ellos puedan seguir trabajando en los diferentes procesos judiciales, entre los cuales están los siguientes. El primero de ellos se relaciona con la nivelación salarial. Hasta el momento se ha hecho esa nivelación para los magistrados de tribunal, más no para jueces, fiscales y empleados. La continuidad de los programas de descongestión, cuyas medidas vencen el 15 de noviembre por la falta de presupuesto. La oposición de la rama judicial al proyecto de acto legislativo denominado Equilibrio de Poderes, en el cual se pretende a través de 2 enmiendas, como el Tribunal de Aforados y la eliminación del Consejo Superior, inmiscuirse por parte del Ejecutivo en forma indebida en la rama judicial. En este momento hay represados más de 30.000 casos por este paro nacional de la rama judicial. Pero si pasa cuando no hay jueces, ¿por qué sigue pasando cuando hay funcionarios en las diferentes cortes? Necesitamos por lo menos crear 10.000 cargos para poder atender la demanda de justicia
que en los últimos años ha crecido en un 303%, al paso que los cargos solo se han aumentado en un 24%, y pese a que la productividad de los jueces y fiscales se ha multiplicado por 5 veces en los últimos 13 años. De manera que esta lucha es también para los usuarios, para que de una vez por todas, con un presupuesto adecuado, sus asuntos los podamos despachar en unos términos razonables. 3 semanas lleva este paro, pero en caso de que el gobierno nacional no le dé solución a estos 6 puntos que piden los funcionarios judiciales, ¿qué va a pasar? Frente al silencio del gobierno, nosotros vamos a intensificar el paro, vamos a radicalizarlo más y vamos a tomar medidas extremas. Si es preciso, vamos a cerrar las unidades de reacción inmediata. Le vamos a pedir al Sindicato de Medicina Legal que se sume y suspenda también los servicios para que el gobierno atienda pues esta reclamación. No entendemos cómo el gobierno nacional en los últimos 2 años se gasta en publicidad y en eventos 2.3 billones de pesos y le niega 1 peso a la rama judicial. Y le preguntamos al presidente Santos, ¿será que es más relevante y estratégico para el interés nacional su imagen y su vanidad o la suerte de los judiciales y el derecho fundamental del ciudadano a tener una justicia pronta y cumplida? Queda esperar cómo el gobierno le da solución a este caso que afecta a miles de ciudadanos de nuestro país que están a la espera de seguir con sus procesos en los diferentes juzgados y cortes. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿quién tiene la culpa? Señor ministro, tengo acá un mensaje que me mandan en la red. Se lo leo tal cual. Este paro que acabamos de ver va a cumplir 1 mes. Yo, sinceramente, tengo que respetar el derecho a la protesta en Colombia siempre y cuando esté dentro de los cánones de la Constitución y de la ley, que como es apenas obvio. Pero con un problema, ese es el correo que me ponen, con un problema de acceso a la justicia como el que tenemos en el país, este paro no dificulta más que el ciudadano tenga fácil acceso a la justicia. Le transmito lo que me mandan por las redes. Señor ministro, le solicitaría que me respondiera después de los comerciales. Los Ángeles de Juan. Volvemos en Los Ángeles de Juan con el señor ministro de Justicia, Jessy Reyes. Señor ministro, la pregunta que le formulé después de leerle lo que hay en las redes, la gente dice, ¿cómo acceder a la justicia fácilmente cuando hay un paro que lleva para 1 mes y que impide que los ciudadanos tengan fácil acceso a la justicia? Sí, yo creo que el paro termina complicando aún más la situación de la Administración de Justicia. Miren, los últimos 2 años ha habido por concepto de paro cerca de 3 meses de inactividad de la rama judicial. Y 3 meses, en los últimos 2 años sumamos 3 meses de inactividad de la rama judicial, es mucho tiempo, que es muchísimo tiempo. Pero además yo sí quisiera hacer un par de precisiones. No es cierto que el gobierno haya guardado silencio. De hecho, hubo una reunión bastante larga y provechosa en la que curiosamente estuvo presente el funcionario que acaba de hacer su intervención. Y en esa reunión se acordaron 2 cosas. Primero, se acordó que a partir del 2015 todos los funcionarios de descongestión que actualmente trabajan se van a incorporar gradualmente a la planta permanente de personal de la Administración de Justicia. Eso está garantizado por el Gobierno Nacional, lo conoce Azonal y lo conoce el señor que acaba de hacer la denuncia. En cuanto a los jueces de descongestión para este año, también en esa reunión se les dijo, con presencia del Ministerio de Hacienda y del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que los recursos están para pagar los funcionarios de descongestión a partir del 15 de noviembre de este año, por supuesto sobre el supuesto de que trabajen, de que no estén en paro, pero si la jurisdicción de descongestión está funcionando, se les van a cancelar sus salarios. En cuanto a la nivelación salarial, es importante que la gente recuerde que en el año 2012 se hizo un paro por esta misma razón, que el sindicato firmó un acuerdo con el Gobierno Nacional que se prolonga hasta el año 2018 y que hasta este momento, cuando han pasado solo 2 años de ese convenio, el Gobierno lo ha venido cumpliendo de manera estricta. Entonces, yo creo que sí sería conveniente que las personas que están vinculadas al paro reflexionaran sobre estos puntos, que se dieran cuenta de que realmente le están haciendo un gran perjuicio a la Administración de Justicia, sobre todo, Juan Guillermo, porque hay un número bastante
grande de funcionarios judiciales, de jueces especialmente, que piden públicamente que los dejen ingresar a los despachos judiciales para cumplir con sus labores. Sí. Doctor José Gregorio, ¿el equilibrio de poderes en la reforma que plantea el gobierno contribuye a agilizar el fácil acceso de los ciudadanos a la justicia? Bueno, desde Montesquieu se ha dicho, desde hace mucho tiempo, que el poder no puede ser concentrado, que no puede estar en manos de uno solo, que es indispensable que, como decía Montesquieu, el poder detenga al poder. Como decía Lord Acton en Inglaterra, es indispensable que se controlen los poderes porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces el equilibrio entre los poderes o entre las ramas del poder, porque realmente el poder es uno solo, el del Estado, el equilibrio entre las ramas del poder tiene que darse. Es indispensable que uno no concentre, por ejemplo, con la reelección, que en mal momento introdujeron en el año 2004 en la Constitución colombiana, se logre que un solo instituto, una sola función, un solo organismo concentre todos los poderes. Yo estoy de acuerdo en que el gobierno proponga, como en efecto lo propone, la eliminación de la reelección. Y no solo para el presidente de la República y para el vicepresidente. Yo creo que el procurador general, el contralor general, el defensor del pueblo, los magistrados no deben ser reelegidos. Pero considero que eso, y vuelvo al tema inicial de este programa, no le soluciona el problema al ciudadano común y corriente. Me parece, ¿Por qué? Y en ese sentido... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le acerca realmente la justicia a ese ciudadano común y corriente. Ahí creo que coincidimos con el señor ministro. La gente lo que necesita es que la atiendan las denuncias. El problema no es si suprimimos o no suprimimos la comisión de acusaciones y si cambiamos la comisión de acusaciones por otro ente o el Consejo de la Judicatura lo suprimimos y lo cambiamos por otro. Yo creo que hay que tomar unas medidas de carácter legal, no necesariamente constitucional, y unas medidas de carácter administrativo y unas medidas de carácter presupuestal para que la administración de justicia llegue al ciudadano. Entonces, el equilibrio de poder es bienvenido, pero también que el ciudadano tenga posibilidad real y efectiva de acceder a una administración de justicia pronta y efectiva. Ministro. Absolutamente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Cindy, al ministro. Si yo les quiero preguntar a los dos, también me gustaría tener tu opinión, Gregorio. Yesid, cuéntame, cuando estuve en la calle preguntando a las personas qué opinaban sobre la justicia colombiana, mucha gente repetía lo mismo: no hay justicia, es corrupta en Colombia. ¿Es verdad esto? Y también quiero tener tu opinión, Gregorio. No, yo en cambio creo que el problema de la justicia en Colombia no es de corrupción. Debe haber, como en cualquier profesión, casos de corrupción, pero creo que el problema fundamental, repito, es problemas de comunicación entre ciudadanía y aparato judicial, un problema de acceso a la administración de justicia, porque como decía el doctor José Gregorio, está bien hacer una reforma de equilibrio de poderes, pero y los problemas del día a día de la gente, los que le roban los celulares, ese es el punto. Ese es el punto que le preocupa a la ciudadanía. Yuriko, para que responda el doctor José Gregorio. Hacer una pregunta al doctor Gregorio. ¿Por qué los colombianos no tenemos confianza hacia la administración de justicia? Se ha producido, infortunadamente, y te agradezco esa pregunta, en los últimos años y en los últimos meses muy especialmente, un descrédito de la administración de justicia. Hemos venido en un plano de caída de la administración de justicia en el prestigio y en la confianza ante los colombianos. Eso es muy grave en términos democráticos. No está bien que las altas cortes, que los tribunales, que los jueces, que los fiscales se encuentren en ese concepto bajo en cabeza de los colombianos. Ahora, doctor José Gregorio. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué ha ocurrido eso, Juan Guillermo? Permíteme para completar la respuesta. Yo lo invito a que... Yo creo que ha ocurrido en buena parte por el mismo sistema. No tenemos, por ejemplo, en materia penal, y el ministro es especialista en este tema, una política criminal del Estado colombiano seria,
y efectiva. Aquí se cambian las normas penales al son de lo que van diciendo los medios de comunicación. Pero segundo, también creo que los administradores de justicia, y que me perdonen mis colegas magistrados de las altas cortes, a medida que ha pasado el tiempo, la administración de justicia se ha venido politizando y además la administración de justicia ha incurrido en un problema muy grave y es el de la falta de respeto por parte de los mismos jueces y magistrados hacia su función. Volvemos con un tema que me parece que es el punto fundamental de lo que sucede en Colombia y lo planteó el ministro de Justicia, Jessy Reyes. Solucionarle a ustedes los ciudadanos que pagan impuestos, que viven dignamente de un trabajo en Colombia, el problema del día a día, lo que les sucede en la calle, en diferentes ciudades del país, en temas de justicia. Me parece que ese es el tema y ese es el gran reto que el ministro tiene, será después de comerciales. Los Ángeles de Juan. Ministro, ¿cómo lograr eso que ha planteado usted, que me parece que es el meollo del asunto? Solucionarles a los colombianos su problema diario en materia de justicia. Primero quisiera comenzar por señalar que comparto con el doctor José Gregorio la afirmación que hizo hace un rato en el sentido de que ese no es un problema que puede solucionar solamente el Ministerio de Justicia. Creo que necesitamos la colaboración de mucha más gente, de otros ministerios, de organismos de control, de entidades descentralizadas. Nosotros hemos diseñado en el Ministerio de Justicia 26 grandes ideas que están todas orientadas a solucionar problemas muy puntuales de administración de justicia que intentaremos poner en práctica en los siguientes meses. Por ejemplo, queremos rediseñar casas de justicia. Las casas de justicia son una forma de acercar mucho la justicia al ciudadano. Queremos crear unidades de reacción inmediata zonales para que estén mucho más cerca de los ciudadanos y tengan facilidad de presentar denuncias. Queremos mejorar la interacción con las comisarías de familia, por ejemplo, mediante la aplicación de tecnología. Las comisarías de familia se utilizan muchísimo en la solución de problemas de violencia intrafamiliar. Y si logramos que haya una comunicación, por ejemplo, vía chat, va a ser muy importante para las personas que requieren de sus servicios. Estamos trabajando en una página web que entrará en funcionamiento probablemente en noviembre o diciembre de este año, final de este mes o diciembre de este año, que va a mostrar la oferta de justicia que hay a los ciudadanos y la ruta de acceso para tener posibilidad de interactuar con la Administración de Justicia. El año entrante queremos convertir eso en una aplicación para teléfonos móviles y tabletas, todo eso para mejorar la interacción con la Administración de Justicia. Vamos a trabajar también en la comunicación vía electrónica o digital entre los, por ejemplo, vamos a comenzar con un piloto entre tribunales y Corte Constitucional en materia de tutelas, para que no desplacemos tanto papel. No sé si han visto las fotos en los últimos días impresionantes de la Corte Constitucional llena de papel. En definitiva, mucha aplicación de tecnología también con la meta de llegar en algún momento a un expediente totalmente digital. Vamos a trabajar en tema de cárceles. Muy importante para todos estos proyectos es el dinero. Siempre hay restricciones de dinero, pero también hemos presentado un proyecto de ley ayer casualmente que busca conseguir recursos adicionales para la Administración de Justicia, es decir, aparte de los que el Ministerio de Hacienda nos entrega anualmente, queremos conseguir recursos extras que nosotros calculamos a partir del año entrante en unos 500.000 millones de pesos. Que es una cifra importante. Es una cifra importante, sobre todo si usted tiene en cuenta, Juan Guillermo, que no hemos podido poner a funcionar el Código General del Proceso porque nos hacen falta 65.000 millones de pesos. Aspiramos a recoger el año entrante 500.000 millones de pesos. Bueno, tenemos otra mirada desde la academia al tema de la justicia en Colombia y esta vez es con el señor decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, el jurista José María del Castillo. Señor decano, muy buenas noches. En su opinión, ¿cuál es la causa de la actual crisis de la justicia en Colombia? Son muchas las causas que afectan a la justicia en este momento, pero digamos que la causa mediática más importante es la función electoral que tienen en este momento las Cortes.
de poder postular y designar no solo a sus miembros, sino a otros altos funcionarios del Estado. Esa función electoral lo que ha conducido es que la politiquería se haya apoderado de las altas cortes. Y ese sistema lo que ha generado es un cruce de favores, un cruce de intrigas que está llevando a que el juez no esté cumpliendo con su labor fundamental, que es la de impartir justicia. Para el ciudadano es muy preocupante que los jueces estén dedicados a recibir o a otorgar intrigas para designar altos funcionarios del Estado, sabiendo que después van a recibir favores de los funcionarios que fueron elegidos. Eso es pernicioso para el país. Doctor, ¿cómo salir de la falta de fe en la justicia o definitivamente no hay salida? No, salida tiene que haber, porque si no sería pues el final del Estado social de derecho. Pues yo creo que la primera salida es quitarle el poder electoral a las Cortes. Eso es esencial. Eso hay que entregárselo a otras entidades del sector de la rama ejecutiva, del mismo Congreso de la República. Pero a las Cortes, al sector judicial, a la rama judicial, se le tiene que quitar el poder electoral y que se dediquen a una sola cosa, que es administrar justicia. José María, ¿esa pérdida de confianza del ciudadano en la justicia es recuperable? Pues comenzando con la respuesta anterior, en la medida que los jueces pierdan esa función electoral, los ciudadanos van a comenzar a mirar a los jueces desde otro punto de vista. Es que lo que estamos viendo hoy son jueces electoreros, jueces que están profiriendo sentencias o jueces que están tomando decisiones solo por cumplir un favor o por mirar cómo cumplen un favor en un futuro a otra persona. En la medida que se les quite la función electoral, el ciudadano va a comenzar a mirar que el juez está trabajando con el exclusivo propósito de dirimir los conflictos, que es lo que al final le interesa al ciudadano. Señor decano de Derecho de la Facultad de la Universidad Sergio Arboleda, mil gracias por estar en Los Ángeles de Juan. Ministro, queremos la despedida del doctor José María del Castillo, que muy gentilmente nos atendió. Usted tocó el tema de las cárceles. Pues hay problemas de hacinamiento, pero se necesita plata, pero también cárceles, hacinamiento, corrupción, IMPEC, un sindicato por cada metro cuadrado en una cárcel. Yo creo que Colombia tiene el récord Guinness de sindicatos en el IMPEC. Es una cosa impracticable. Así es, hay 64 sindicatos en el IMPEC. Es una locura. Es un tema que yo creo que se puede enfrentar de distintas maneras. El doctor José Gregorio mencionaba hace un rato la tendencia a criminalizar conductas. Nosotros nos preocupamos normalmente por la solución que parece más fácil, que es crear más cárceles. Pero ¿por qué no le damos también una mirada a la forma como llevamos gente a las cárceles? Una de esas es el populismo punitivo. La tendencia del Congreso, de nuestros legisladores, a que cada vez que hay un problema mediático creamos un nuevo delito, aumentamos las penas o disminuimos beneficios penitenciarios. ¿Y eso no soluciona? No, eso congestiona más las cárceles. Entonces hay ¿Qué propone usted? Pero le quiero hacer una propuesta para que la idea suya, que me parece supremamente interesante, de cómo descongestionar lo que tenemos en las cárceles, sea bien asimilada por ustedes, los televidentes, y por nosotros. Permítame usted ir a comerciales. Muy bien. En Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en Los Ángeles de Juan con el señor ministro de Justicia, Jesse Reyes. Su respuesta y su propuesta. El hacinamiento se puede controlar manejando tres variables distintas. Uno, controlar el populismo punitivo, ser muy rigurosos en las modificaciones al Código Penal. Para eso el Ministerio de Justicia ha sido muy celoso en pasar todos los proyectos de ley y seguirá haciéndolo por el Consejo de Política Criminal antes de que se tramiten en el Congreso de la República. Dos, racionalizar la detención preventiva. Estamos deteniendo preventivamente más gente de la que deberíamos hacer. Eso ha llevado, entre otras cosas, a que el Estado haya sido demandado
por 23 billones de pesos por detenciones ilegales. Si racionalizamos la detención preventiva, congestionamos menos cárceles. La semana pasada presentamos un proyecto de ley tendiente precisamente a endurecer los requisitos para dictar medidas de aseguramiento. Y la tercera variable es construcción de cárceles, que parece la más simple de todas, pero ahí yo quisiera hacer una última precisión, y es que el IMPEC, que tiene a su cargo la construcción y mantenimiento de cárceles para condenados, tiene cupos suficientes para albergar a todas las personas condenadas en Colombia. Los cupos hacen falta fundamentalmente para sindicados y conviene recordar que es obligación de los municipios y departamentos la construcción y mantenimiento de cárceles para sindicados, obligación que hoy en día solo cumplen 41 municipios del país. Cindy, respuestas y preguntas breves. Yesid, mucha gente cree que la justicia en Colombia no se aplica por igual para todos, que se favorece al rico y se perjudica al pobre. ¿Es cierto esto? Yo creo que en términos generales es una justicia bastante equitativa. Lo que pasa es que obviamente las noticias tienden a orientarse hacia los aspectos que funcionan mal. Yuriko, al doctor José Gregorio, pregunta breve, respuesta breve. Bueno, desde la academia, ¿cómo se mira la crisis de la justicia? Bueno, yo les puedo decir lo que estamos haciendo en la Universidad del SINU. Es que nosotros entendemos que el problema no es solamente de normas. Yo personalmente estoy convencido de que el problema de la administración de justicia radica primordialmente en el tipo de personas que están ejerciendo las funciones. Porque un consejo de la judicatura exactamente igual a como el actual, desde el punto de vista normativo, era el mismo Consejo de la Judicatura que estaba previsto en la Constitución del 91. Y tuvimos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura excelentes. No voy a dar nombres para no ofender, pero Juan Guillermo, lo que digo es, el problema es ante todo de formación de los abogados y de formación de los fiscales y de formación de los jueces. Y eso es lo que desde la academia podemos hacer, aportar para formar a los futuros abogados y a los futuros administradores de justicia. Doctor José Gregorio, señor rector de la Universidad del SINU, mil gracias por estar acá en la visión académica de un problema de todos los días de los colombianos. Cindy, mil gracias. Gracias a ti, Juan Yuriko, Guillermo. mil gracias. Señor ministro, unas gracias. palabras finales para los colombianos. Pues Juan Guillermo, mi invitación es a colaborar todos en actividades que nos permitan recuperar la confianza de la Administración de Justicia. Muy importante que nos comprometamos todos en una cultura de la legalidad. Creamos en la ley y actuemos de manera que honremos la vigencia de la ley y la Constitución, como decían sus ángeles al comienzo del programa. Señor ministro, mil gracias. Bienvenido siempre. Quiero que sepa que esta es su casa. Muchas gracias, Juan Yo quiero pedirles el permiso para 30 segundos. Este programa está dedicado a honrar la memoria de todos aquellos mártires quienes, como el inmolado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, hicieron grande la justicia de Colombia y fueron asesinados por ser juristas dignos, rectos, honestos y que jamás transaron con el delito. Fueron acérrimos defensores de los derechos de ustedes, los ciudadanos de Colombia. Soy Juan Guillermo Ríos, nos vemos en 8 días en Los Ángeles de Juan. Mil gracias. Los Ángeles de Juan.